feliz sábado aún, las últimas horas del sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano Mesías, hermano Elaine, y bueno, todos los hermanos que están conectados, que Dios nos bendiga. Hacemos un repaso. En la mañana vimos 3 cosas, ¿verdad? Organización, reorganización y sustento propio. Y hemos visto que lo que Dios quiere es que cuando se le sirva a Él, se le haga un servicio de corazón y que ese servicio no manipule a las personas, sino que trabajemos como hermanos. Amén. Porque esos son los principios del reino de Dios en el cielo. Amén. En el cielo todos los ángeles sirven a Dios. Amén. En la misma naturaleza, Camino a Cristo dice que todo lo de la naturaleza sirve, no es egoísta la naturaleza. La creación de Dios, el riachuelo sirve, el aire, el agua, todo sirve a otros. En el cielo y en la naturaleza, todo sirve a los otros elementos. Nada es de egoísmo en la creación de Dios, ya sea en los seres creados pensantes o en la materia que, si bien como los árboles tienen vida, ¿verdad? Pero bueno, no tienen ese razonamiento que tiene el ser humano. Y todo es servicio, y ese servicio debe ser abnegado. Amén. Bueno, repasando un poco lo que vimos en la mañana, ¿verdad? Lo que vimos en la mañana, entonces, tristemente no se llevó a cabo la reorganización en el año 1903 y más aún cuando ya la sierva del Señor muere, los líderes corren hacia el puesto, hacia los cargos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo trabajaremos en los últimos días? Amén. ¿Cómo? Porque hay que trabajar. Algunos están diciendo que ya no hay que trabajar. Me ha tocado ver vientos de doctrina que dicen, bueno, pues ya como Cristo viene, ya ni hay que bañarse. Hay unos que estaban esperando a Jesús el 2000 no sé qué, y dijeron, no, ya ni bañarse, ya no hay que hacer nada, imagínense nada más. Pero la parábola del Señor nos dice, bienaventurado el siervo, ¿verdad? Va a ser cuando su Señor viniere y él estuviera trabajando para Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en los últimos días? Bueno, vamos a leer una cita aquí del Espíritu de Profecía. Vamos a leer una cita que dice así. ¿Lo quiere leer, hermano Miguel? Ok. En la obra de Dios, perdón. Si quiere yo lo leo, hermano. Na obra de Deus, para estes últimos dias, não deve haver centralização em Jerusalém, nem manifestação do poder de rei. Continua até lá final? Sí. Tampouco a obra em diferentes países deve ser limitada por contratos com a obra que tem a seu centro em Battle Creek, porque este não é o plano de Deus. Os irmãos devem reunir-se para consultar-se mutuamente, porque estamos sob o controle de Deus, tanto numa parte da sua vinha como na outra. Os irmãos devem ser de um mesmo parecer, assim como Cristo e seu Pai o são. Ensinai e praticai esta verdade para que possamos ser um com Cristo em Deus, todos trabalhando para a nossa mútua edificação. Hermano, me gustaría que entiende usted de esto. Hay muchas verdades aquí. Sí, porque aquí nos habla de la obra de Dios para los últimos días, es decir, antes de que se cierre el tiempo de prueba, antes de que Jesús deje caer el incensario en el lugar santísimo, el pueblo de Dios debe de trabajar acá abajo. Número 1, no debe haber centralización. Cualquier ministerio que nada más una persona
¿verdad? Uhum. Y ahora las personas, hay ministerios o como la organización que están unidas al Estado y tienen su representante legal. Uhum. Y entonces toman decisiones de acuerdo a los beneficios que le da el Estado. Qué tremendo. Entonces, Dios en su sabiduría, estoy leyendo el Ministerio de Publicaciones, dice aquí, en los últimos días, para estos últimos días, no debe haber centralización. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? ¿Cuál es todo lo contrario de centralización? Contra a centralização é Descentralização. descentralizar. Ajá, descentralizar, es decir, multiplicarse. Amén. Multiplicarse. Muchos ministerios de sostén propio lo que hacen, oh, aquí está este ministerio, aquí están sus oficinas centrales y vamos a depender de las oficinas centrales. Ter uma sede. Y vamos a tener una sede principal, un Jerusalén de sostén propio. ¿Sí? De hecho, la organización tiene lo que se llama ASI. ¿Sí? ASI. 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 ASI se llama. Em português, sim. ASI. ASI. ¿Nos pueden mencionar un poquito de esto, hermano? ASI. O que a ASI faz? O que é que a ASI faz? A ASI é um departamento da Conferência Geral que serve para controlar todos os ministérios que se dizem de apoio à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Imagínense. Y entonces, pues, son controlados desde una Jerusalén actual. Pero el Espíritu Santo le manifestó a la sierva de Dios que en los últimos días no debe haber centralización en Jerusalén, ¿verdad? Y aquí obviamente ella está hablando de manera que en la iglesia adventista, ¿verdad? No va a haber centralización en los últimos días. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en la conferencia general? Centralización, bárbara, tremenda. ¿Por qué no va a haber en los últimos días centralización? Porque los hombres obviamente van a decir, bueno, incluso pueden decir, tú sí puedes recibir el Espíritu Santo, tú sí puedes recibir la lluvia tardía y nosotros y ustedes no. Bueno, básicamente lo están diciendo, algunos están mencionando, algunos están mencionando los de sustento propio, como están fuera de Jerusalén, no van a recibir la lluvia tardía, solo dentro de Jerusalén, ¿verdad? Algunos están diciendo eso, literalmente. Pero hermanos, hay personas que me han dicho eso y les digo, bueno, es que en Jerusalén estaban tanto los de la organización como los de sustento propio. ¿Y dónde estaba el aposento alto? Estaba en Jerusalén. Pero ¿quiénes estaban reunidos en el aposento alto? ¿Los que estaban centralizados o los que Dios los había mandado en ese momento a ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Los discípulos. Los discípulos estaban en Jerusalén, es decir, tenían la doctrina, pero no estaban en la centralización de Jerusalén. No estaban con los fariseos, los saduceos, con el Sanedrín. No estaban. Ahora, ¿en Jerusalén estaba el Sanedrín? Sí. Ahora, pregunta, ¿dónde cayó la lluvia tardía? Perdón, la lluvia temprana. ¿Dónde vino el descenso del Espíritu Santo? Descentralizados. Con los descentralizados. Porque era más fácil que el Espíritu Santo, que es que la Biblia nos dice cómo es la obra del Espíritu Santo. Dice que es como el viento. Como el viento. Entonces no sabe ni a dónde va, ni de dónde viene. Entonces, la obra del Espíritu Santo es en contraposición con la centralización. Porque la centralización dice, ¿y a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y quién te va a apoyar? ¿Y cuánto vas a gastar? Y no hay dinero. ¿Me explico? Entonces, nos preguntamos por qué no debe haber centralización en Jerusalén en los últimos días, hermanos, porque también en los primeros días, ¿verdad? En la obra de sustento propio en Jerusalén, no había esa centralización. Los católicos romanos dicen que Pedro era el que mandaba a todos los demás. No, era el Espíritu Santo. Si leemos en el libro de los Actos, ahí dice, y el Espíritu Santo dijo a Pedro, amén. Y el Espíritu Santo habló a la iglesia. Y el Espíritu Santo dijo, tenemos varias actividades del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Espíritu Santo hubiera caído en el Sanedrín?
Óigame, una cosa, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Amén. Amén. Pero cuando vino la segunda persona de la divinidad y se hizo carne, Cristo Jesús, ¿le hizo caso el Sanedrín? No. El Sanedrín no le hizo caso a Jesucristo, la segunda persona de la divinidad. ¿O ahora usted cree que le iba a hacer caso a la tercera persona? Si a Jesucristo que la vieron no le hicieron caso, a Jesucristo que estuvo en carne y hueso como nosotros, no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesucristo era una amenaza para la centralización del Sanedrín. Es más, dijeron ellos, van a venir los romanos y nos van a matar. Hermano, entre más estudiamos las citas del Espíritu de Profecía, más luz nos dan en relación a los eventos bíblicos. Entonces, Jesús le dice a los discípulos, sí, esperen en Jerusalén, ¿verdad? Pero no en el Sanedrín. Estaban en el aposento alto. Pero no había un Sanedrín que impidiera que ellos recibieran la presencia del Espíritu Santo. Número uno, no había un Sanedrín centralizado que impidiera que el Espíritu Santo trabajara en aquellos 120. No había. ¿Por qué, hermanos? El obrero, la iglesia de sostén propio va a ser dirigida por el Espíritu Santo en los últimos días. Por eso no se recomienda centralización. Amén. Sino todo lo contrario. Pequeño grupo aquí, un pequeño grupo en Lisboa, un pequeño grupo en Porto, otro pequeño grupo allá en Galicia, en España, y otro grupo en Minas Gerais y otro grupo en diferentes lugares de donde ustedes son. Y usted dirá, pero queremos una cabeza. Bueno, la cabeza es Cristo. Amén. Los últimos días, Jesús va a mandar el poder de la lluvia tardía. Amén, hermano. Ciertamente la sierva del Señor dice, ya estaban cayendo las primeras gotas. Entonces vemos por qué es interesante que en los últimos días no debe haber centralización. Porque como en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿quiénes impidieron a quienes predicar? Bueno, el Sanedrín les dijo, les prohibimos hablar en el nombre de Jesucristo. La centralización, la iglesia centralizada les prohibió a los de sustento propio hablar en nombre de Jesucristo. Número dos, si ustedes siguen hablando, los vamos a echar en la cárcel. ¿Se dan cuenta cómo se opusieron a la obra del Espíritu Santo? Se opusieron a la obra del Espíritu Santo. Sí. Y bueno, hermanos, la obra del Espíritu Santo es más poderosa que la obra de una iglesia centralizada. Porque aunque Pedro había sido echado en la cárcel, vino un ángel y lo sacó. Amén. Un ángel vino y sacó al obrero de sostén propio. Sí. Y Pablo era de la iglesia centralizada, pero terminó haciéndose de la iglesia de sustento propio. Y Ananías y Zafira empezaron con la iglesia de sustento propio, pero fueron malos administradores y como el Espíritu Santo mandaba, castigo. Sí. Todo eso está escrito para nuestro bien en los últimos días. Sí, para nuestro bien. Entonces, esperamos que hasta aquí hayamos analizado un poquito, como dice que en los últimos días no debe haber centralización en Jerusalén. Y ahora vamos a la siguiente parte, ni manifestación del poder de rey, kingly power. Fíjense nada más, nosotros estudiamos a mediodía que la reorganización que Dios quería era que ya no hubiera un poder tipo rey. Bueno, al final de los tiempos no va a haber poder tipo rey en los últimos días, ahí lo dice. En la obra de Dios no va a haber. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores será Cristo Jesús para el pueblo remanente. Amén. Amén. Será Cristo Jesús. Así como hoy la organización está allá en Angola mandando la policía. ¿Usted cree que en esa organización va a descender el Espíritu Santo para que vaya la policía a callarlos? No. No, hermano, eso ya es una copia de Roma. Claro que es una copia de Roma. Así que no debe haber ni manifestación de poder de rey.
Entonces, ¿cómo es que se deben trabajar los grupos, las iglesias de sustento propio al final? Bueno, hermano, nómbrese 1, 2, 3 ancianos de iglesia, ¿sí? Que un anciano un mes dirija, el otro anciano otro mes dirija, el otro anciano otro mes dirija. De esa manera se va a evitar la centralización de poder y la manifestación de poder tipo reino. Amén. Amén. Sí. Seguimos leyendo. Tampoco la obra en diferentes países debe ser limitada por contratos con la obra que tiene su centro en Battle Creek. O sea, los ministerios de apoyo de la organización tienen contratos hoy con la obra en la conferencia general. Sí. Y dice que esos contratos limitan la obra de Dios en los últimos días. Oye, hermano, y yo me pongo a ver este escrito está, y me pongo a pensar, ¿qué tan ciegos están tantos ministerios de sostén propio que levantan la mano y dicen, yo quiero ser ministerio de apoyo a la organización? Oiga, aquí está el escrito, dice que no debe haber contratos con la obra que tiene su centro en Battle Creek, porque este no es el plan de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que hoy llegara la ley dominical y inmediatamente llega la ley dominical, desciende el poder de la lluvia tardía. Amén. Porque la ley dominical es un poder que viene de abajo y la lluvia tardía es un poder que viene de arriba. Y son dos grandes poderes que se van a encontrar y los hombres tendrán que decidir bajo qué poder van a estar al final de los tiempos. ¿Sí? Pero que llegue la lluvia tardía y que un ministerio de sostén propio le diga al Espíritu Santo, bueno, vete a, no sé, a Centroamérica a predicar. Bueno, ¿qué va a hacer ese ministerio de apoyo a la organización? Va a pedir ayuda a Battle Creek, a la conferencia general. Por eso dice, esto no está en el plan de Dios. Y lo decimos una vez más, porque ahorita la fiebre es ministerio de apoyo para la organización. Pero lo que está escrito es, esto no es el plan de Dios. En Estados Unidos, el hermano Standish fundó el Instituto de Harlan. Y ya después que murió, él todavía me dijo, bueno, hemos hablado con Tico Restrepo, que él va a seguir el mismo plan. Pero cuando muere Standish, llega Tico Restrepo y hace contrato con la obra y se somete a la conferencia general. Eso se llama un traidor. Y esto no es el plan de Dios. Hermanos, es tan solemne. ¿Por qué? Porque los hombres van a impedir la predicación que el Espíritu Santo ponga en los labios. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Muchos dirán, bueno, ¿y cómo vamos a avanzar? Bueno, aquí dice, los hermanos deben reunirse para consultarse, ¿cómo? Mutuamente. Debe haber reuniones de hermanos como ahorita. Ahorita estamos en una reunión. Esta es una reunión virtual. ¿Verdad? Hay hermanos en la Angola, hermanos en el Brasil, hermanos en Portugal. Y nos consultamos mutuamente. Y por ejemplo, bueno, pues vamos a hacer una campaña virtual y todos van a invitar a sus amigos. Bien, el hermano Miguel va a predicar el lunes, la hermana Liliana va a predicar el martes, el hermano Giancarlo el miércoles. ¿Me explico? ¿De a qué hora va a ser? Bueno, vamos a organizarnos para predicar. Bueno, va a ser el horario en que todos podamos. Esa es una organización, no como la organización de la iglesia, que es una centralización y una jerarquización. Esta es una organización para predicar el mensaje. No sé si me explico, hermano. Sí, perfectamente. Por eso dice que los hermanos deben reunirse para consultar mutuamente. Y cuando se hace esa reunión, ¿de quién se va a pedir la ayuda? De la conferencia general que tiene su centro en aquel tiempo en Battle Creek, ahora Silver Spring, o se va a decir, vamos a ponernos bajo el control de Dios, porque Dios está al control de su viña en Brasil, Dios está al control de su viña en la Angola, Dios está al control de su viña en Portugal. ¿Se da cuenta?
En los últimos días, los hermanos tampoco van a ser como ermitaños, así que se van a esconder. Ermitas. Ermitas, ermitas. No ermitas for the last days, ningún ermitaño para los últimos días. Muchos están agarrando y comprando terreno en el campo y dicen, bueno, nos vamos a ir allá 7, 8 horas metidos, ya no queremos nada que ver con este mundo. No. Sí, hay que salir de la ciudad al campo, pero dice, ¿serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por los que viven en la ciudad, sino por los que están viviendo en el campo. Amonestado serão alertados, será pregada a mensagem. Exactamente, amonestado es predicarles el mensaje. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a trabajar en los últimos días? Tenemos que trabajar por fe, creyendo que los hermanos en todas las partes del mundo que son sinceros, quieren estar controlados por Dios, quieren estar bajo el control de Dios. Pregunto en esta tarde, hermanos de habla portuguesa, ¿queremos estar bajo el control de Dios? Amén. Amém. Necesitamos estar bajo el control de Dios. Porque una de las grandes apostasías es que las iglesias y los ministerios de apoyo han pedido la ayuda del César para avanzar el evangelio. No. Necesitamos estar no bajo el control del César, sino bajo el control de Dios. Y todos los que se hayan puesto al final de los días bajo el control de Dios van a consultarse mutuamente. Amén. Amém. Esta es la manera como se va a trabajar en los últimos días. Hermano Miguel, esta cita a mí me ha ayudado mucho. Mucho. Porque aquí tenemos tan claro cómo se va a trabajar en los últimos días. Así que vuelvo a leer, dice, los hermanos deben reunirse para consultarse mutuamente. Ahora, si ustedes están, digamos, los hermanos en el Brasil, que hay varios hermanos que están allá juntos, bueno, que están en ese país, bueno, deben hacer todo lo posible para reunirse. Bueno, es que hay unos hermanos allá en el norte, en Pará, y otros hasta acá abajo, y otros allá en San Paulo, en Florianópolis, São Luís do Maranhão, mas es muy grande el Brasil. Brasil é muito grande. Pero ¿qué dice aquí? Los hermanos deben reunirse. No importa si están lejos. No importa si la distancia puede parecer un obstáculo. Debe haber reuniones de hermanos, de obreros, de sostén propio, no centralizados, sin ningún rey, pero debe haber reuniones y en esas reuniones su rey será Cristo. Amém. Amén. Pero este asunto, me estoy refiriendo aquí, que los hermanos deben reunirse, ya sea en Zoom. Lo más importante sería reunirse en persona, pero obvio, si no se puede. Pero a veces las distancias son grandes, pero deben reunirse. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el libro de Hebreos? No dejarnos de reunirnos, como algunos lo hacen, tienen por costumbre. Ahora, así que, ¿qué debemos hacer? Reunirnos, creer que estamos bajo el control de Dios. Y sigo leyendo la última parte que está en rojo. Los hermanos deben ser de un mismo parecer. Amén. Amém. Es decir, si el hermano que está en el Brasil está predicando que Cristo está en el lugar santísimo, el hermano que está en Portugal también. ¿Sí? Y el hermano que está en Angola también, que Cristo está en el lugar santísimo. Debemos ser todos del mismo parecer en la doctrina y en la profecía. ¿Sí? Y en México, les comparto, tenemos tres maneras en que estamos unidos. En la doctrina. 3 maneras en que somos de un mismo parecer. En la doctrina, los 7 pilares. En la profecía,
el método de interpretación historicista de Daniel y Apocalipsis y en el método de sustento propio. No centralización, no poder tipo rey y no unidos a centro de Battle Creek, a la conferencia general. Eso es claro. Es claro. Esos son los principios. Ese es el mismo parecer. Pero este no es un método que nosotros hayamos inventado. Este es un método que el Espíritu Santo está poniendo en el escrito, está y nos está invitando a todos a seguir. Amén. Amén. Así que los hermanos debemos ser de un mismo parecer, así como Cristo y su Padre lo son. ¿Cristo y su Padre tienen diferencias? No. El Padre dice, bueno, pues yo me voy por acá y Cristo dice, yo me voy por allá y allá nos encontramos. No. No, Personas diferentes, pero con el mismo propósito. son personas divinas diferentes, pero con un mismo propósito. ¿Y cuál es el mismo propósito? Solo. La salvación. La salvación de los seres humanos. Y aquellos hermanos y aquellos grupos que se olvidan de la salvación de los seres humanos, empiezan a pelear unos con los otros, empiezan a desear cargos, empiezan a desear tener control de los dineros, empiezan a desear centralización. Este es el grupo de sostén propio principal, los otros son los hijos de este grupo. ¿Sí? No, hermanos. Los hermanos deben ser de un mismo parecer, así como Cristo y su Padre lo son. ¡Qué solemnidad! Así como Cristo y su Padre lo son. Y allí a veces entramos en nuestros defectos de carácter, hermanos. Es que el hermano no me dijo, la hermana no me comentó, etcétera, etcétera. Pero en Cristo y en el Padre hay abnegación total. El Padre dio al Hijo y el Hijo se dio a sí mismo. Hay abnegación total. No hay egoísmo. Y en hermano, en el sustento propio, debemos trabajar como Cristo y su Padre trabajan. Sin egoísmo. Con abnegación. Y Cristo trabajó como un siervo. Él agarró la toalla, el lebrillo, A bacia. a bacia. a vacía Para colocar agua. para colocar agua Bacia. y lavar Os pés. los pies. Y cuando Cristo estaba haciendo eso, no solamente era Cristo, era también el carácter del Padre. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nada puedo hacer de mí mismo, decía Cristo. Nada. Todo lo que yo hago es porque el Padre me dice lo que debo de hacer. Y esta misma unidad debe haber entre los obreros de sostén propio al fin del tiempo. ¿Cuál es esa unidad? Una unidad de continuo sometimiento a la voluntad y a la justicia de Cristo. Nada puedo hacer de mí mismo. Señor, muéstrame este día mi iglesia qué va a hacer. Muéstrame este día qué voy a hacer yo. Es muy solemne. Fíjate cómo está el texto. No debemos depender de la centralización en Jerusalén. Debemos depender de Cristo, del Padre, obvio del Espíritu Santo y de su poder y aprender de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Y eso será nuestra unidad hasta el final. Eso va a ser. Juan capítulo 17. Yo en ellos y tú en mí. ¿Por qué muchos ministerios de sostén propio trabajan
Porque salimos de la organización, salimos de Jerusalén, salimos del poder tipo rey, pero nada más salimos físicamente, mentalmente no salimos. Queremos alguien, un tipo rey en nuestras vidas, como Saúl, ¿verdad? Que la gente decía, queremos un rey. ¿Quién va a ser nuestro Ted Wilson de esos templos? ¿Y dónde van a estar las oficinas centrales? Oh, mis hermanos. Una ocasión iba en un autobús allá en la península de Yucatán. Iba de la capital, que es el estado de Chetumal, hacia Cancún. Y México. en México. Y me tocó de compañero de pasajero un pastor pentecostal que era líder de no sé cuántas iglesias. Y me empezó a decir, tenemos nuestra sede principal en tal ciudad, yo soy el presidente y tenemos tantos pastores. Y me empezó a decir una centralización. Y tenemos nuestros templos y etcétera, etcétera. Y me dice, ¿dónde está su oficina principal? Le digo, en el cielo. No lo acepta, nadie lo acepta. Pero era lo que Dios quería en 1901, que nuestra oficina principal estuviera en el cielo. Y este pastor, líder evangélico, a ver, ¿cómo es que tu oficina principal está en el cielo? Así es, eso creemos, eso enseñamos. ¿Y su templo principal o dónde tienen su edificio principal? Allá también se llama el santuario, no hecho de manos. Y para la gente, hermanos, el evangelio es locura. Y él decía, pero es que aquí deben de tener un edificio en esta tierra. Aquí nos reunimos en edificios, pero los edificios no es nuestra importancia. Nuestra importancia es dar el último mensaje de advertencia. Y me dice, ¿cuál es el último mensaje de advertencia? Y ya le fui diciendo el mensaje de los 3 ángeles. Que finalmente la gente debe de salir de Babilonia, debe de salir de Roma, del falso protestantismo y depender de Dios en los últimos días. Amén. ¿Para qué les llamamos a salir de Babilonia? ¿Para qué les llamamos a salir de Roma? Porque Babilonia son todos esos sistemas putrefactos que gobiernan las conciencias en el falso protestantismo. Porque Roma es lo mismo igual. Y los llamamos a que salgan de allí para depender de Dios y de su justicia. Y este pastor pentecostés no podía entender. Y me decía, y entonces, ¿están registrados? Sí, estamos registrados, pero en el cielo. Aquí en la tierra no. Y tampoco podía entender. Dice, entonces, ¿quiénes son ustedes? Somos hijos de Dios. Porque Constantino enseñó que la iglesia debería ser un edificio, que la iglesia debería tener personalidad jurídica, ya sea a través de una asociación religiosa o de ahora una filantrópica. Constantino enseñó que debía haber una sede, Roma. Y por eso la sierva del Señor dijo, parece que están haciendo una confederación en Battle Creek como si fuera Roma. Y dijo, todo eso me aterra. Hermanos, la obra de sustento propio, muchos no la quieren porque todo el centro de control está en el cielo. No. Ellos quieren algo tangente aquí en la tierra. Palpable. Seguro. Un salario quieren los hombres en esta tierra. Entonces, escucha bien, descentralización de Jerusalén. Debemos salir de esa centralización y buscar una unidad en Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, y esa unidad debe verse relacionada en la iglesia.
en los hermanos de sostén propio. Y termino esta cita. Mira, hermano, ya analizamos esta cita y ya llevamos como casi la hora. Porque es tan importante. Enseñar la parte última y practicar esta verdad para que podamos ser uno con Cristo en Dios. Enseñad y practicad esta verdad. Y es lo que estamos haciendo con la ayuda de Dios, varios hermanos en diferentes lugares, en México, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica. En los últimos días esa será la característica y la forma de trabajo de los hermanos. Amén. 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 Todos, dice, enseñad y practicad esta verdad para que podamos ser uno con Cristo en Dios. O sea que si yo sigo con una centralización, con un poder tipo rey, ¿voy a ser uno con Cristo? No. Voy a ser uno con el otro. ¿Sí? Voy a ser uno con Barry Cree, voy a ser uno con Ted Wilson. Pero Dios dice que si enseñamos y practicamos esta verdad, podemos ser uno con Cristo en Dios, todos trabajando para nuestra mutua edificación. Bien, no sé cómo ve, hermano Miguel, esta cita, pero es muy amplio. Es muy claro, hermano. Esta situación de la centralización não se pode somente resolver. É bem clara esta situação, porque, entende, irmão? Porque a centralização em Jerusalém, hoje em dia, não a podemos generalizar somente na Conferência Geral. Exato. Mas também existem, infelizmente, muitos ministérios que se dizem de apoio ao sustento próprio, como queiram mesmo dizer, que no fim de contas estão a centralizar. Estão a criar, por exemplo, uma sede no Brasil, que vão ter depois uma filial em Angola, na Bolívia, noutros países, e outros assim. Eu agora tive conhecimento também que a Amazing Facts, do Doug Batchelor, criou já uma filial no Brasil, controlado, portanto, pelos Estados Unidos. Isto é, de facto, exatamente isso. Portanto, no fim de contas, o Doug Batchelor e a Amazing Facts é controlada pela ASI, a Conferência Geral, e eles próprios, a própria Amazing Facts, já está controlando filiais que está a colocar, por exemplo, no Brasil, e não sei se possivelmente, certamente, noutros países do mundo. Portanto, esta situação refere-se não só à Conferência Geral, mas a este falso, eu continuo a dizer, a este falso os ministérios de sustento próprio. Fazem centralizações também. E a AG, por exemplo, no Brasil também, não é? Que tem realmente filiais em Angola, portanto, e já noutras partes do mundo. E centralizam o quê? A grande parte do seu dinheiro, as decisões, tudo isso, num quê? Num rei. Exato. Exatamente como faz a Conferência Geral também. Entonces han pasado más de 122 años y la reorganización no se ha entendido. No. Que es depender de Dios. Que es depender de Dios. Hermano, hay un hermano que quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Un comentario, adelante, hermano. Jean, tens a palavra. Hola, escucha. Mira, hermano Maya, esta obra tiene que venir de Dios, ¿verdad? Porque otro día unos hermanos salieron a predicar en las calles, ellos que uno piensa que Jesús no es Dios, el otro piensa que el Espíritu Santo no es Dios, otro piensa que el Espíritu Santo es Satanás, etc. Y en medio del trabajo, un espíritu salió en medio de ellos y dividió el grupo por razón de una foto. Alguien sacó una foto y uno ya no quería más estar en la foto porque la foto iba a internet y él no quería que su imagen estuviera en internet. Y la pelea fue tan grande, que el trabajo misionero se terminó. Entonces lo que veo es que muy pronto, cuando Dios quite su espíritu de estos grupos que están trabajando en contra de Dios, están trabajando
junto con César, esto se va a se convertir en un aparato perseguidor, en un aparato muy fuerte y totalmente conducido por Satanás. Es correcto, así como recuerden que el Sanedrín de los 70 Dios lo levantó allá con Moisés, pero se corrompió tanto que ese mismo Sanedrín que Dios levantó fue el que persiguió a la iglesia primitiva. Y Actos capítulo 8 dice, y en aquel día hubo una gran persecución en la iglesia. Pero si analizamos, la iglesia del Sanedrín perseguía a la iglesia de sustento propio. Y eso es lo que tú dices, es cierto, hermano. Ahorita está la idea de que trabajemos juntos, no importa que no tengamos el mismo parecer. Qué bueno que tú dices eso, hermano. La idea que hay en varios grupos de apoyo es, vamos a trabajar juntos, ya no importa si no tengamos el mismo parecer. Pregunto, por ejemplo, ¿Cristo cree que hay que guardar el sábado? Sí, él es Señor del sábado. Pero ¿qué pasará si el Padre dijera, no, pues yo guardo cualquier día, pero vamos a estar juntos, vamos a ser Padre y vamos a ser Cristo? No, por eso dice aquí el mismo parecer. ¿Pero qué está pasando? Varios ministerios de sostén propio están agarrando, así como usted dice, no importa si tú no crees que Jesús es eterno, si tú crees que Jesús es engendrado, ven, te vamos a dar la última advertencia. Hermano, gente es ignorante del evangelio, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es más, eso se llama ecumenismo y eso le encanta a Roma. ¿O no, hermano Miguel, quería decir algo? Por exemplo, há pouco tempo, houve um anúncio aí na internet de uma campanha que é Batalhas de Fé. Não sei se os irmãos viram. E então quem estava, por exemplo, nessa campanha, entende, irmão? David Gates, com tantas heresias, juntamente com quem? Com Walter White. Eu disse, como é possível Walter White, apesar de também ter heresias, mas não tem tantas como David Gates, se unirem numa campanha de evangelização? Isto é tremendo, isto é tremendo. Nós também já temos esse problema com alguns irmãos em Angola que queriam que nós pudéssemos trabalhar com eles em conjunto, quando eles não creem sequer na terceira pessoa da divindade. Eu disse, não é impossível. Então temos sido rotulados como fanáticos, como tudo e mais alguma coisa. Não é possível, a gente dizemos isso às pessoas. Somos extremistas. E assim continua. Bueno, esta cita echa para abajo muchas falsas ideas de cómo se va a trabajar en el fin del tiempo. Porque esta cita dice, los hermanos deben ser de un mismo parecer, así como Cristo y su Padre lo son. Entonces, hay varios ministerios que están, hermanos, usando el nombre historicistas, principalmente los falsos antitrinitarios están usando el nombre de que son historicistas. Sí, están otros que están poniendo los 2031, que Cristo viene en el 2031, cuando es tan claro en el espíritu de profecía que no debemos poner fechas, datos. Pero dicen uno, es que son buenos hermanos. Y la sierva del Señor dice, debemos enfrentarlos, no porque sean malos, debemos enfrentarlos porque ponen la estampa del error sobre la verdad. Por eso debemos enfrentarlos. Entonces, hermano, yo creo que esta cita del Espíritu de Profecía nos da una dirección clara. ¿Cómo se va a trabajar al final del tiempo? No centralizados, sino multiplicados. No dependiendo de un grupo de hombres, sino dependiendo del poder de Dios. Y nosotros aquí en la tierra tenemos que ser del mismo parecer todos, del mismo parecer. Porque si el Espíritu Santo nos está guiando en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, los hermanos de diferentes partes del mundo vamos a estar unidos en eso. Amén. Entonces, dice aquí, el que proclama ser cristiano debería examinarse a sí mismo
y ver si es tan bueno y considerado con sus semejantes como desea que estos lo sean con él. Cristo enseñó que la posición social o la riqueza no deberían hacer diferencia en nuestro trato mutuo y que a la vista del cielo todos somos hermanos. Amén. Amén. Las posesiones terrenales o el honor mundanal no cuentan en la evaluación que Dios hace del hombre. Creó a todos los hombres iguales. No hace excepción de personas. Valora a un hombre de acuerdo con la virtud de su carácter. Todos de un mismo parecer al final del tiempo. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Entonces, leo Efesios capítulo 4, verso 11. Dice así. Y él mismo dio unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas, otros los pastores y maestros. Bueno, esto se llama dones. Amén. Sí. Los dones son capacidades que da el Espíritu Santo a las personas para que avance el evangelio. Estos no son títulos, estos son dones. Ahora, ¿cómo se deben de llamar los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Cómo se deben de llamar unos con otros? Hermanos. Hermanos. Amén. Amén. Ahora, ¿para qué son esos dones? A fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? De fe. A la unidad de la fe. Pero hay varios ministerios el día de hoy que dicen, no importa qué fe tú tienes, no importa si tú crees en el Espíritu y profecía, si no crees en el Espíritu y profecía, con que solo tengas el nombre de adventista, con eso vamos adelante. Esa no es unidad de fe, eso se llama unidad de nombre. Ecumenismo. Entonces la Biblia nos dice que los diferentes dones nos llevan a una unidad de fe. Ahora, ¿por qué es necesario esto? Verso 14. ¿Por qué necesitamos que todos los dones nos lleven a una unidad de fe? Verso 14. Para que ya no seamos niños, sino ya maduros, ya saber qué es lo que creemos, hermanos. Ha llegado el tiempo, dice la sierva del Señor, no me acuerdo la cita, dice lo que nos tomó años a nosotros aprender. A algunos les debe tomar solo 3 meses para aprender. Esa es una cita que está. Hermanos, ya dejemos la leche espiritual. Vámonos al alimento sólido. Estudiemos por nosotros mismos. ¿Quiere un grupo de sustento fuerte? Usted debe estar fuerte en la fe, fuerte en el conocimiento, fuerte en la profecía, fuerte en la historia adventista y su desarrollo para saber dar razón de nuestra fe, porque somos adventistas del séptimo día. Para que ya no seamos niños, zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de ¿qué? La doctrina. De doctrina. Mira, hermanos, quiero decirles algo. Muchos creen que debemos tener unidad, pero sin fe, sin doctrina. La Biblia dice que así no es. La unidad de Cristo y el Padre es una unidad en propósito, en doctrina, pues. En enseñanza de salvación. El Padre no enseña una cosa y el Hijo no enseña otra, no. Ellos tienen unidad. Y esta unidad se debe ver reflejado aquí abajo en su iglesia. Pero hay muchos nuevos que están entrando a sustento propio que dicen, bueno, yo llego aquí a este grupo y parece que es lo mismo que la organización. ¿Y por qué no invitamos a un predicador de la organización a que venga? No, porque ya tienen otra doctrina. Oiga, pero también creen en el sábado. Creen en el sábado, pero dicen que no se puede guardar la ley. Que es imposible. Y hermano, está viniendo, estamos ahorita en el zarandeo. Y el zarandeo viene porque hay viento de doctrina. Son doctrinas que aparentemente son bíblicas, pero los hombres las han inventado, porque dice allí en el verso 14, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por ejemplo, en México un hermano se paró a predicar, ahorita ya no es hermano, ya salió. Que no debemos adorar a Cristo en la carne, sino nada más la divinidad de Cristo. Imagínense.
Entonces, ¿de qué sirvió toda la humanidad? Oh, hermanos, que ya no seamos llevados por todo viento de doctrina, sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado y trabado entre sí por las junturas, que se ayudan ¿cómo? Mutuamente, según la actividad adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Hermanos, aquí tenemos un diagrama. Esto es la reorganización que Dios quería. Cristo, la cabeza de la iglesia, no Battle Creek, no la conferencia general. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, médicos, misioneros, y ahí faltaron más cosas, diáconos, diaconisas, etc. Todos son hermanos. Todos se fundamentan en la fe. Todos tienen un mismo sentir, una misma doctrina y se ayudan mutuamente para que no sean llevados por todo viento de doctrina. Y si queremos algo de manera práctica, así es. Cristo, y cuando hay una reunión, entonces se reúne el misionero, el predicador, el tesorero, el evangelista, el médico misionero, el ayudante, el anciano, y dependen de la conferencia general que está en el cielo. Amén. Amén. Y entre ellos no hay poder tipo rey. Todos son hermanos. Hermanos, esperamos que hayamos sido claros cómo se maneja. Esta es la esencia de cómo Dios quiere que se maneje. Y Él que maneje, no el hombre, la obra de sustento propio al fin de los tiempos. Seguramente habrá algunas preguntas, hermano. Terminou, irmão? Sí.